los más jóvenes y los más niños nos quedamos. Tengo para acá y me llevo la chomba. Muy buenos días. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque lo que es el tiempo está cambiando, ¿no? Así que el problema ya no va a ser calor. No, el problema siempre vamos a ser nosotros. Porque a veces no venimos porque hay calor y algunos no vienen porque hay frío. Entonces el problema no es el clima. Es cierto. El problema somos nosotros. Es cierto, amén. Reciban esa bendición de mi parte. Gracias al Señor porque Recibo. es bueno servir al Señor, estar aquí. Amén. A pesar de todo. A pesar de nosotros. Estamos aquí. Porque algunos no quieren estar aquí. Algunos desean estar en otro lugar más calmado, más tranquilo, con menos inconveniente, estar descansando, incluso algunos trabajando. Pero el simple hecho, hermano, de que usted esté aquí es porque hay algo en usted que ama a Dios. Amén. Eso es una gran bendición, ver cómo Dios trabaja en nosotros. Amén. Dios trabaja en nosotros. Él sabe lo que hay en nuestra vida. Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe lo que hay en nuestra mente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es quien hace el querer como el hacer. Por su divina y bendita voluntad. Y como hemos estado estudiando en estos días, en estos meses ya, lo que es el libro de Romanos, ese es un libro netamente doctrinal. Incluso es uno de los libros que el creyente debe aprender para defender la fe. Lo que es el libro de Gálatas y lo que es el libro de Romanos es el mismo tema. Y si nosotros sabemos aprovechar lo que el Señor tiene allí escrito y que los hermanos a través de sus prédicas, de sus enseñanzas, nos enseñan, de verdad debemos aprovechar, porque hay muchas cosas aquí que nos van a ayudar a seguir creciendo como creyentes. Algunas de esas nos van a aporrear mucho, nos van a hacer sentir que somos lo peor, y saben, sí lo somos. Lo bueno es que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Y precisamente quiero iniciar esta clase hablando del versículo que debemos considerar para esta semana, lo que es Efesios 1:3, el cual resume mucho lo que es el capítulo 5 de Romanos. Quiero que lo estemos, busquen en sus Biblias, los que no trajeron Biblia, que deben traerla, pueden leerla aquí. Y es importante cuando nosotros reconocemos que la bendición de Dios es para siempre, pero también es algo que debemos nunca olvidar. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya de plano, por decirlo así. Si usted tiene bendición de parte de Dios, no es porque lo merece. Es cierto. Si yo tengo bendición de parte de Dios, no la merezco. Amén. Primero porque dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos bendijo. No lo merecemos. Él nos bendijo. Y además dice, con toda bendición espiritual. Dios no se limita para bendecir a sus hijos. Amén. A veces nosotros como padres, por mucho que amamos a nuestra familia, limitamos a nuestros hijos. ¿Y qué les decimos a veces? Mira que yo quiero eso. No te lo mereces, te portaste mal. ¿Lo ha dicho? ¿O lo ha escuchado alguna vez? Amén. ¿Y tiene razón papá o mamá? Tiene razón. Pero imagínense el amor de Dios por nosotros, que si Él nos pagara así como nosotros pagamos siempre,
no tuviéramos nada. Recuerden lo que dijimos desde el principio, capítulo 1. El hombre pecador merece la muerte, merece el infierno, merece ser castigado. Pero con todo eso nos dice el apóstol Pablo lo mismo que escribió en Efesios, que es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios no se guardó nada para nosotros. ¿Usted sabe qué es lo único que Dios guardó? El infierno, para cuando llegue el momento, Satanás y sus ángeles sean echados. Eso fue lo que se guardó Dios. Amén. Porque en realidad, quien empezó la rebelión fue Satanás y sus ángeles. Lastimosamente, el hombre decidió actuar como el diablo, como Satanás, queriendo ir siempre en contra de Dios. Así es. Y vea lo que dice allí, que esa bendición es con respecto a los lugares celestiales en Cristo. Eso ya debe motivarnos a entender que todas las bendiciones concluyen en el cielo donde está Él. No como muchos prometen. Trae tu diezmo, trae tus ofrendas, vende tu casa y tráelo a los pies de los apóstoles. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Como creyentes debemos concluir que toda la bendición de Dios es definitivamente y eterna en el cielo ante Él. Porque Jesucristo más bien nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es bueno, dése cuenta que yo quise remarcar allí primero la frase nos bendijo. No nos va a bendecir, está en pasado. Y esto fue escrito aproximadamente en el año 62 después de Cristo. O sea que ahorita estamos en el 2025, hace casi 2000 años. O sea, ya desde allí ya Pablo sabía de la bendición de parte de Dios. Nos bendijo en Cristo, no por nosotros, porque nosotros merecemos mucho más que la muerte. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros debemos entender claramente. Vamos a lo que es el libro de Romanos. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Quiero leerlo rápido para que tengamos un contexto de lo que son los beneficios de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias le damos, Señor, por esta carta tan hermosa que fue escrita por este apóstol, por este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros hoy estemos recordando de que ya hay muchas cosas definidas antes de que nosotros naciéramos, porque su amor dirige a esta humanidad para salvación. Gracias, Señor, por esa bendición espiritual que permanece para siempre por amor y por causa de su amor y justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lo primero que debemos recordar es que ese capítulo 5 muchísima gente lo ha leído.
Siempre recuerdo ese primer texto cuando yo era jovencito. Pequeñito no voy a decir porque siempre he sido pequeñito. Desde hace mucho tiempo dejé de crecer. Pero cuando estaba jovencito, ese era uno de los textos que me aprendí, me gustó mucho porque me lo aprendí rápido. Ojalá alguno de ustedes pudiera recordarlo. Hay dos, versículos 1 y versículo 8, pero sobre todo el 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto, solo ese texto, engloba una doctrina grandísima, la doctrina de la justificación. Amén. Esa es la que nos lleva a ser justo delante de Dios. Mire, Dios declara al hombre, lo declara justo delante de él. Algunos dirán, ¿pero qué es eso? ¿Qué me importa si piensan que yo soy justo o no? Con tal de que me paguen el problema. El problema es que la justicia de Dios está muy por encima de nuestra propia justicia. Porque el hombre, la mujer pecadora, el niño pecador, todo el que es pecador merece morir. Normalmente, todo hombre que le preguntan que si va al cielo después que muera, hay una respuesta muy común. No sé. ¿Para dónde vas después que muera? No sabe. Y cuando una persona te dice no sabe, simplemente es porque no tiene relación con Dios. Porque todo aquel que conoce a Dios, lo primero que piensa es, quiero ir al cielo. La mayoría de las personas tiene temor de morir, no tanto por lo que represente morir, sino lo que va a representar después de la muerte. ¿Dónde va a estar? Y la gran mayoría no está preparado para eso. Por eso es que cuando le preguntan en cuanto a la muerte, te dicen, no sé para dónde voy. Algunos incluso, cuando hablan de la muerte, hacen ciertas bromas diciendo, allá nos vemos en el infierno. O sea, ellos toman este tema como que fuera algo muy liviano. Pero muy adentro de su mente están claros que si ellos mueren en ese momento, van para el infierno. Porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Dios declara que el pecador ya no está bajo condenación. Eso es la justificación. Simplemente, ya tú no vas a pagar por tu pecado, porque alguien ya lo pagó por ti. Qué bueno sería, ¿no? Si nosotros pudiéramos ir a un evento y el costo fuera de $1,000 y cuando llegue, oye, no tengo cómo pagar. Me dice, no te preocupes, ya dejaron 3 entradas pagas. Pasa. Digo, no me pueden devolver el dinero y me voy para mi casa. Amén. A veces hace falta mucho, ¿no? Pero mire, la palabra clave de lo que es la justificación, en el original significa de que Dios, solo Dios, hace que el hombre sea contado como justo. Contado. Por eso es que esta frase de la justificación es algo sumamente importante, porque nadie delante de Dios, si no es justificado, nadie va a poder estar delante de Dios y desear estar en el cielo. Porque su mente y su corazón va a estar tan cargado de pecado que Dios no va a permitir que pequen. Amén. Porque Dios es justo, Dios es santo. Y el problema de la justificación significa que nosotros no ganamos el cielo, sino que Dios lo ofrece a través de la sangre de Jesucristo como Salvador. Por eso es que esa frase que muchos dicen cuando alguien hace algo bueno o se porta bien, ¿qué le dicen? Mereces el cielo. ¿Verdad? Oye, eres un pan de Dios porque haces las cosas buenas. Bueno, hay panes muy malos, si no lo sabía. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra justificar significa que alguien ya hizo algo por ti, aunque no lo merecieras. Es tremendo como a veces una palabra original, cuando dice que es contado por justo, significa algo tan maravilloso, que aunque no lo merezca y aunque no pueda ganármelo, aún estoy de ese grupo selecto.
simplemente por el hecho de creer en Cristo como Salvador. Por eso es que la bendición de Dios es eterna y es solo dada por Dios para nosotros a través de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de la justificación? Lo primero que nosotros podemos ver allí es que el beneficio, la parte de abajo dice que el primer beneficio es paz. Y hay una nueva posición del hombre ante Dios, que es, ya no somos más enemigos de Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Y una experiencia diaria que el hombre debe vivir conociendo esto es que tiene paz con otros. ¿Qué pasa al tener paz con otros? Significa de que ha entendido de que el amor de Dios le ha alcanzado y esa paz que ya Dios ha puesto en su vida le genera una satisfacción, por lo cual no tiene por qué pelear con nadie más. Amén. ¿No se da cuenta, hermano, que cuando en una familia alguien no está haciendo las cosas bien, sale de su casa y en la calle prácticamente hace lo mismo? Señala, critica, juzga. Pero cuando la persona está bien contenta, siente que hay una buena relación, una buena armonía, la tratan como desea que la traten, donde vaya va a generar ese bienestar, va a hacer que los demás se sientan bien. Por eso es que a veces en nuestro trabajo, cuando alguien llega molesto, dice, oye, ¿qué le hicieron en su casa? Porque irradia lo malo. Yo sé que, mire, no todo el mundo puede soportar a otros, incluso a mí. Imagínense, a veces quienes viven conmigo desean que esté trabajando. Yo no sé, no quiero decir nombres, pero... Hermano, mire, en realidad cuando una persona está en un ambiente mal, el ambiente equivocado, o piensa que merece más de lo que está recibiendo, se siente incómodo, no tiene paz. Y una persona que no tiene paz, lo más posible que ocurra es que no tenga paz con los demás. Así es. Amén. Recuerda lo que dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así mismo ocurre con la paz. Si no tenemos la paz que Dios da, en ocasiones no vamos a poder compartir la paz con otras personas, porque no podemos compartir algo que no tenemos. Meta la mano al bolsillo, saque un billete de $100. El que lo ha metido lo va a conseguir, pero quien no lo haya hecho no lo va a conseguir nunca. Así mismo pasa con la paz. Y como dice la misma palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz que usted y yo queremos. A veces pensamos que paz significa déjenme tranquilo, no me toquen. Y usamos el término déjame en paz. No, esa no es la paz. Amén. La paz es otra cosa. La paz tiene que ver con la justicia. A veces cuando alguien hace algo malo, la justicia lo alcanza, lo aprende, y lo mete preso. Y quien está en paz es ¿quién? ¿El detenido o a quienes él molestaba? Es que molestaba. La justicia, cuando se cumple, beneficia al que debe beneficiar, no al que hace daño, no al que no tiene paz. Así es. Y esa es la cuestión de la justicia de Dios, que es muy diferente a nuestra justicia y a nuestra paz. Hay un dicho bien común: deja quieto al que está quieto, ¿verdad? Pero usted sabe lo que tiene en la mente y en el corazón ese que está quieto. ¿Y qué pasa si no usamos nuestra mente a través de la palabra de Dios para ayudar a otros? A veces pensamos, no, déjalo tranquilo, no alborotes el avispero, porque vamos a resultar mal. No quiero escucharle la lengua.
Hermano, la paz no significa estar tranquilo. Paz significa que usted y yo podemos tener comunión con los demás sin problema. Amén. Eso es lo que significa paz. Muchos dicen que paz es ausencia de guerra. Y en realidad no es eso. Por eso es que cuando una persona ama a Dios y entiende la paz de Dios, lo primero que hace es practicar la paz con otros. Practicar la paz con otros. A veces queremos que nos dejen tranquilos, pero eso no es paz. Paz significa que cuando alguien se te acerque, tú estés dispuesto a escucharlo. Tú estés dispuesto a entenderlo, pero también estés dispuesto a obedecerlo. Amén. A veces nuestra paz es tan limitada que cuando ya algo empieza a medio molestarme, no, yo me quito de aquí, me voy. Para no pelear. Pero la paz de Dios involucra no solo el que tú te sientas bien con Dios. Porque si tú no amas a Dios, ¿cómo lo demuestras? Amando a la gente que está contigo. Esa es la paz. No que otro se sienta bien tranquilo y simplemente alejado de los problemas. La paz significa que cuando tú estés con otro no va a haber nada que entorpezca la comunicación. Amén. Nada que entorpezca lo que los demás piensen. Porque nuestra mente tiene que estar en la palabra de Dios. Mis hermanos, los pecadores son enemigos de Dios. Todos, todos, todos. Recuerden Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, Y están destituidos de la gloria de Dios. Están apartados, son enemigos. Y asimismo nosotros sentimos de las personas que no actúan como nosotros. El problema es que nuestra justicia es tan diferente a la justicia de Dios, que Jesucristo nos dice, ama aún a tus enemigos. Entonces viene a nuestra mente, ¿cómo yo voy a tener paz con alguien a quien odio? O con alguien que yo creo que me odia. No me quiere ver ni en pintura. Entonces, nosotros debemos entender que los pecadores son los enemigos de Dios, no nosotros que ya creemos en Cristo como Salvador. Y no debemos actuar como enemigos entre nosotros. Amén. Debemos estar continuamente agradecidos con Dios. Eso es lo que trae paz. Alguien una vez dijo que nosotros debemos preocuparnos mucho más, no por lo que no tenemos, sino por lo que ya tenemos, de preocuparnos cómo usarlo para bienestar nuestro y de los demás. Eso va a generar paz. Porque cuando pensamos solo en lo que no tenemos, va a generar presión. Hay un tema que a muchos de nosotros nos toca. La parte de legalidad. Eso crea conveniencia o inconvenientes, mejor dicho. Pero ¿por qué no pensamos en las cosas que ya Dios nos ha dado? Una iglesia donde congregarnos. Hermanos que hablan nuestro mismo idioma. Amén. Bueno, dos que no hablan, pero el Señor permite de que entiendan. Hermanos que están creciendo en la fe. Eso es una gran bendición. Amén. Y aun cuando no tenemos dinero, bueno, por lo menos yo, Dios nos ha dado para comer siempre. Así es. Amén. Dios nos ha puesto en lugares donde vivir. Ahorita vimos un chico que iba por ahí por la vía, así solo con franerillas y imagínense el frío que tiene ese pobre muchacho. Dios ha permitido que estemos aquí calientitos. Nuestros hijos, ¿cómo están? Nuestra familia, las personas que nos rodean. Dios nos ha dado tantas bendiciones, hermano, que a veces nos preocupa más lo que no tenemos y olvidamos lo que ya Dios nos ha dado. Amén. Cuando eso pasa, entonces no hay paz. Y la paz con Dios es tan importante que nosotros la recordemos porque debemos ser agradecidos continuamente con Dios.
Y no somos agradecidos con Dios, mucho menos con la gente que vemos. Y si no somos agradecidos con Dios, pensamos que merecemos todo. Si usted sabe cuánto ha hecho Dios por nuestra vida, ha hecho mucho, nos ha dado lo que realmente no merecemos. Hermano, el mundo busca la paz, pero no es la fuente verdadera de paz. Hay un dicho que lo hemos escuchado muchas veces: si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. ¿No han escuchado ese? Porque algunos creen que peleando con otros van a conseguir que se cambien. Lean la Biblia, hermano. ¿Cuántas personas no lucharon entre sí? Y al final de cuentas, llegó el momento en que ya no tenían tierra, no tenían nada, y quisieron que aprovechar la ocasión para seguir matando, tratando de conquistar y hacer muchas cosas. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque el mundo busca la paz en el lugar donde no está. El mundo busca la paz en su propio corazón. ¿Cuántos científicos, lo que es la parte de psicología? La psicología te dice que dentro de ti está la solución a tus problemas. Pero nosotros sabemos lo que hay en nuestros corazones. Así es. La Biblia también lo dice: engañoso y perverso es el corazón. Y perverso. Nosotros debemos entender claramente que la paz con Dios es tan importante que gracias a Dios no merece, no está por nuestra causa, sino por Dios. Porque si de nosotros dependiera la paz en este mundo, nunca hubiera paz. Porque somos tan egoístas que empezamos a buscar la paz para nosotros y para los demás. No importa que los demás se mueran. Cierto. Gracias a Dios que el término paz va mucho más allá de lo que nosotros queremos entender. Amén. Por eso, hermanos, es importantísimo. Bienvenidos los hermanos, Dios les bendiga. Debemos entender entonces que los beneficios de la justificación, el primero es paz con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Y como experiencia diaria de ese beneficio, debemos mostrar y tener paz con otros. El otro término que nosotros podemos también tener como beneficio es que somos salvos de la ira. Por ejemplo, versículos 9 y 10 de Romanos capítulo 5. Lo dice claramente: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, tenemos la salvación. Somos salvos de la ira. A veces nosotros entendemos mal esa palabra. Pensamos que ira es rabia. No. La ira significa es que hay indignación por algo que no se está haciendo bien. Y nos molesta. Dígame usted cuando reclamamos por cuestiones de nuestro gobierno. ¿Hay indignación? Porque no están haciendo lo que esperamos. Pero a veces esa indignación está mal dirigida. Porque crea en nosotros rabia. Y el problema no es la rabia. El problema es cómo nosotros enfrentamos y entendemos lo que está ocurriendo. En cambio, Dios sí es justo. Somos salvos de la ira. Y una de las cosas que significa ser salvos de la ira es que tenemos salvación y vida eterna. Amén. Porque ¿qué merece todo pecador? La muerte física, pero también la muerte eterna. Nosotros somos salvos de esa ira. Y como habíamos dicho, la palabra ira no es solo rabia, sino que hay algo que no está funcionando y debe ser castigado o quitado o exterminado. Y cuánto más por alguien que es justo. Y además de ser justo, es poderoso. Pero además de ser poderoso, también es soberano. Amén.
que hay términos. Y es como hablamos al principio del estudio acerca de todo lo que representa Dios, las características de Dios. Solo Él puede hacer eso, porque Él sí sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que cuando decimos salvos de la ira, hay una nueva posición. Ya no estamos más bajo la ira de Dios. El mundo que no conoce a Dios siempre está bajo la mira de Dios, porque Dios conoce los corazones y sabe cómo es el camino. Pero nosotros, al conocer a Jesucristo como Salvador, somos salvos de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios, hermanos? Mire, nosotros hemos sido perdonados de lo que es el pecado a través de la sangre de Cristo. Debemos recordar ciertas formas en cómo es mostrada la ira de Dios. ¿Recuerdan el diluvio? Y no es que Dios dice, bueno, ya, no soporto más, listo, se acabó. Esos hombres, bueno, esperé mucho de ellos y nunca hicieron lo bueno. No, no es que Dios se sorprendió de lo que estaba pasando. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó para que el diluvio cayera cuando le fue anunciado a Noé? 120 años. Imagínese usted, 120 años. Algunos dirán, si fuera yo, se los tiro al segundo día. Gracias a Dios que no somos los responsables de lo que, si no, todo el mundo muere. 120 años, Dios, porque somos salvos de la ira, en el caso de Jesucristo como nuestro Salvador, recordando el diluvio, todos merecían morir. ¿Y qué hizo Dios? Tomó a Noé y su familia. Y durante 120 años Él estuvo diciendo lo que iba a pasar de la destrucción que venía. Y más bien se reían porque era un loco. Él y su familia prepararon el arca. Dios hizo que los animales entraran. Dios preparó todo. Y aún así la gente no entendió de que la ira de Dios no se iba a retrasar. Y al final, cuando empezó a caer ese poco de agua durante esos 40 días, mucha gente quisieron buscar salvación, pero ya no había tiempo. Y algunos a veces preguntan, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué mató a ese poco de gente ese día? ¿Es bueno Dios? No hay nada más bueno que Dios. Amén. No hay nada más perfecto que Dios. Sí. Pero recuerda lo que dijimos al principio aquí. Dios es bueno, sí, pero Dios es justo. Porque Dios sí da lo que cada quien merece. Y aún teniendo misericordia, 120 años recordándole el mismo mensaje. Y vino el diluvio. Ahora Dios es malo porque se murió ese poca gente. Y aún así, dentro de esa familia que Dios salvó, ¿qué pasó al ellos cosechar por primera vez? Lo que hicieron fue emborracharse. Hicieron cosas indebidas. ¿Será que Dios no sabía que eso iba a pasar? Claro que sí. Pero dentro de la misma justicia y la salvación que estaba Dios dando, estaba la misericordia de Dios. Porque también los planes de Dios son tan perfectos que todas las cosas están alineados allí para que se cumplan una detrás de otra como Dios quiere. Gracias a Dios que la voluntad del hombre no se cumple en este mundo, sino seríamos polvo cósmico. Amén. El mismo hombre hubiera destruido totalmente. Hermano, otro lugar para recordar en cuanto a la ira de Dios, Sodoma y Gomorra. Sí. Tremendo. Sodoma y Gomorra. Y todavía la gente decía, y muchos dicen, pero ¿por qué Dios tuvo que destruir a esa gente? Dios no vio lo bueno, sino todo lo malo. Y mi pregunta es, ¿qué bueno tenía esa gente? Se dice, comparativamente con nuestro mundo de hoy, incluso algunas cosas ellos hacían allá que este mundo hasta hoy no ha hecho.
Imagínense lo perverso que eran esas dos ciudades. Si solamente de una palabra, Sodoma, de ahí viene algo terrible. Luz, no es bueno decirlo por amor a nuestros hermanos y a Facebook no nos cierre, pero es tremendo ver eso. Se dice que fue terrible. Allí fueron solo 2 ciudades exterminadas. Pero aún así, dentro de todo eso, Dios tuvo misericordia. Mandó a ángeles para que le avisaran a quién, a Lot y a su familia. ¿Y qué había hecho Lot antes? ¿Qué había hecho Lot antes? Cuando le dijeron, mira, escoge para donde tú quieres ir, él dice, no, yo quiero para allá. Me vas a poner a mí a escarbar piedra para sembrar planta y piedra. No, yo quiero allá donde están los ríos. ¿Y dónde buscó? El peor sitio. ¿Qué merecía ese hombre? También que le cayera fuego y ceniza y azufre. Pero con todo y todo, empezó Dios también a tener misericordia. Dios tuvo misericordia, porque cuando le dijo, mira, ellos van a ser destruidos. Señor, pero si hay aunque sea 50 justos, tú no lo destruyes. Y Dios dice, si hay 50 no lo destruyes. No va a saber Dios quién es quién allí. Entonces dice, bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa, de 30. ¿Usted cree que no sabía cuántos justos realmente había allí y que no era muy justo? Porque Lot y su familia hicieron las cosas como cualquier hombre haría. Solo que Dios tuvo misericordia. En el diluvio se murió mucha gente y se salvó una familia. Pero con Sodoma y Gomorra no toda la familia sobrevivió. Pero aún así Dios tuvo misericordia. Amén. Hermano, la ira de Dios no solamente se trata de destrucción. Pero la ira de Dios sí tiene que ver con lo malo que usted y yo hacemos. ¿Sí? Así es. Y que debemos tener mucho cuidado. Porque a veces pensamos solo en lo malo que nos pasa a nosotros. Y olvidamos lo malo que hacemos nosotros por otros. La verdadera justificación consiste en lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Y no debemos nunca olvidar eso. Lo otro beneficio de la justificación, gracias a Dios por eso. Nos gloriamos en la esperanza. Vean el versículo 2, la parte B. Dice, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, no es nuestra esperanza creada por nosotros. Amén. Es por la esperanza que Dios nos da. Porque no merecemos. Amén. No lo merecemos. ¿Y cuál es nuestra posición allí en cuanto a eso? Un futuro en el cielo. ¿Cuál debe ser la esperanza del creyente? Los testigos de Jehová, ¿saben lo que predican ellos? Dios va a destruir este mundo y debemos pensar en un mundo nuevo. Pero el creyente tiene que ir mucho más allá de eso. Debe ir ante la presencia de su Dios. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento en que el creyente no solo va a estar delante de Dios, sino también en el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Va a compartir todos los espacios que ocupa Dios. Wow. No debemos olvidar eso. Y de eso se refiere a la esperanza. Una esperanza bienaventurada. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice de muchas personas que mueren? Dice, mire, nosotros no tenemos que llorar como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza van a pensar, ¿es en el infierno? Los que no tienen esperanza van a olvidarse del Dios amoroso, porque van a recordar la ira de Dios que viene sobre ellos. Y nosotros como creyentes debemos entender claramente que la palabra de Dios no se equivoca. Amén. ¿Y sabe qué? En cuanto a la experiencia diaria que usted y yo debemos tener, es un aliento para vivir en las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque Dios está presente. Es una tarea bien difícil lo que es el evangelizar.
Pero ¿qué dijo Jesucristo? Mateo 28, 19, 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándole que guarden todas las cosas. Y finalmente dice, porque yo estaré Con vosotros. con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, es una tarea complicada enfrentar a gente para que pueda creer en Dios, para que pueda creerle a Dios, para que pueda creer la palabra de Dios. Amén. Pero la presencia de Jesucristo debe darnos confianza. Debe darnos confianza. Así como cuando éramos niños. Recuerda cuando los mandaban a dormir, vaya a dormir. ¿Y qué decíamos? Sí, pero no voy a apagar la luz. O si apagaban la luz, vaya a su hermano y acuéstese. Acuéste y cuídese, hermano. Claro que no iba a pasar nunca nada, pero no había confianza. Mucha mayor debe ser la confianza con Jesucristo, nuestro Señor, a nuestro lado para hacer las tareas que estamos llamados a hacer por el Evangelio. Siempre, siempre. Hermanos, nos gloriamos en esa esperanza. Jesucristo viene pronto. Amén. Sí. Amén. Amén. Esa debe ser nuestra esperanza. Amén. Pase lo que pase en este mundo, Jesucristo viene pronto. Y eso va a representar el inicio de nuestra vida eterna. El inicio. ¿Estamos viviendo un problema? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Hay muchas cosas que resolver? Sí. Pero va a llegar un momento en que eso ya no va a ser problema para nosotros. Amén. Y esa es la esperanza que dice allí en cuanto a lo que es ese versículo. Hermano, el creyente tiene la esperanza de ver la gloria de Dios, pero también de ser glorificado. Cuando Jesucristo venga, dice que tendremos cuerpos glorificados. Amén. Ya no bajito como yo, Mm. luchando para no engordar, Amén. pero comiendo. No sé cómo luchar. Dolores. Hermano, ya yo tengo casi 60 años, aunque no lo parezco, soy muy hermoso y todo, pero tengo 60 años. Hay dolores de cuando alguna vez jugué fútbol, ahora me lo está reclamando el cuerpo, la rodilla, los pies. Y así cada uno de los que cada día vamos creciendo y vamos teniendo problemas y dificultades y va subiéndose en nuestro cuerpo las cosas que necesitamos y que ya no podemos generar. Queremos tener un cuerpo como joven, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo glorificado será mejor que el de un joven. Amén. Porque ya no solo no vamos a envejecer, sino que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a ¿Quién nos Dios. emociona con eso? ¿Quién nos recuerda que para eso fuimos llamados, para ser semejante a Cristo? Amén. Esa debe ser nuestra esperanza. Lastimosamente muchos hoy en día centran su esperanza en lo que pueden alcanzar en este mundo. Cierto. Por supuesto, no es malo tener las cosas que deseamos, no. Lo malo es que eso sea la prioridad por encima de la de Dios. Sí. Ahí está. La esperanza de muchos es, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios merezco todo el dinero. Un hijo de Dios no puede ser pobre, dijo alguno por allí. Y bueno, entonces no leyó lo que dijo Jesucristo. A los pobres los tendréis siempre. ¿No lo dijo así Jesucristo? Amén. Cuando Judas agarró y quería ver, Señor, ¿tú sabes cuánto cuesta ese perfume? Cuesta muchísimo. Porque no lo vendemos y ese dinero lo repartimos entre los pobres. Jesucristo que le dijo, no busques pobres, porque siempre los vas a tener cerca. Y no estaba hablando de la gente de la calle, estaba hablando de los que estaban allí. Y así las iglesias. Yo soy uno de esos, si tienes una ofrenda, Gloria a Dios. no hay Amén. problema. Pero no debe ser el principal tesoro en tu corazón en cuanto a lo que es la esperanza bienaventurada. Amén. Sí. El dinero ayuda mucho, pero no es lo principal. El problema de cuando hay mucho dinero es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es otro tema que vamos a tocar después. Pastor, lo prepara para la próxima vez. Amén. Pero es importante, nos gloriamos en la esperanza. Cristo viene. Ay, Otro mensaje. no, prepare ese mensaje, pastor. De verdad, el creyente tiene la esperanza de ver la gloria de Dios y de ser glorificado. Amén.
Por eso es que no debemos dejar de leer la Biblia. Ahí está. Porque la Biblia nos dice que vamos a ser diferentes a lo que somos ahora. ¿Sabe? No debemos olvidar eso. Además, la esperanza produce gozo en el creyente. Amén. ¿Qué significa gozo? ¿Estar siempre sonriendo? No. Gozo significa que tú vas a tener confianza en que las cosas que vienen para tu bien. Amén. Porque no todo va a ser bueno y agradable. Hay cosas que no nos van a gustar mucho. Hay cosas que Dios va a permitir que lleguen a nuestra vida. ¿Y sabes qué? Muchísimas de esas cosas malas que llegan a nuestra vida es por nuestra culpa. Es cierto. ¿Por qué estamos temerosos de las deudas? ¿Quién se mete en deuda? ¿Dios manda las deudas? No, somos nosotros. ¿Cierto? Este cuerpo gordito, sí, hermoso, sí, pero gordito. A veces no puedo correr como quiero. ¿Quién es culpable? Yo digo, la que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad que decimos eso? Eso es Biblia. Y ese es el problema de nosotros, que nuestra esperanza debe estar centrada en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nuestro beneficio, y como personas ya teniendo la glorificación de nuestro cuerpo, esperando por la venida de Cristo, debemos entender que es Dios que está detrás de todo eso y no lo que hagamos nosotros. Amén. Yes. Nos gloriamos en la esperanza. Mis hermanos, además de nosotros tener confianza en que todo lo que viene nos va a ayudar, debemos ser agradecidos con Dios. Y cerrando ya nuestro tema por hoy, por la próxima semana vamos a seguir, es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Sí es. A veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? Cuando le preguntamos así, no estamos siendo agradecidos. Estamos más bien como cuestionando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es nuestro culto. Como le dije, la gran mayoría de las cosas malas que vienen a nuestra vida es nuestra culpa. Le echamos la culpa a Dios porque tenemos deuda. Le echamos la culpa a Dios porque tenemos una enfermedad. Colesterol altísimo. Pero ¿qué comemos? ¿Qué dejamos de hacer? Hay mucha gente que tiene muchos meses que ni agua toma. Ese es otro tema. Pero le echamos la culpa a Dios de las cosas que hacemos mal. Cierto. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que la palabra justificar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, se refiere a que ya Dios hizo todo y yo solo debo dejarme llevar por la corriente. No es eso. Quiero cerrar diciendo lo siguiente, que la justificación es por fe. Amén. Y la fe la tiene que poner usted y yo tengo que ponerla. Amén. Y la fe no significa de que Dios va a hacer todo. No. La fe significa de que Dios está esperando de nosotros, hombres y mujeres, que le sirvan como debe ser. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la justificación llega es por fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita meditar en estas cosas que hemos hablado, que no he hablado, pues, disculpen. Pero es necesario recordar esto. Vamos a ver, un beneficio de la justificación es paz con Dios. El otro beneficio es que somos salvos de la ira. Y el que vimos ahora es que nos gloriamos en la esperanza. Amén. Hermanos, solo eso lo hace Dios. Amén. Tenemos que obedecer por amor a nuestro Dios y para ayudar a nuestros hermanos a seguir creciendo en la fe. Que el Amén. Señor la bendiga. Amén. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo ponemos todo esto en tus manos. Gracias por sus bendiciones, las cuales se cumplen en Cristo y llegan hasta nosotros a través de su misericordia.
Ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes en sus palabras. Y que todo lo que escuchamos, todo lo que hemos hablado hasta ahora, podamos nosotros poner en práctica. Así no nos guste, pero por amor a su nombre, hacerlo para que su nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Hermanos, pueden agarrar café. Ya trae café, hermano. Galletitas si gustan. Pasar. Junior, ¿no? Bienvenida. Gracias, sí la conocía.